forestal sanciona por la extracción, pero en la parte que yo explico primero por el suelo y luego por la extracción, que son dos cosas. El cambio de uso, la contaminación del suelo forestal, muy poco se habla. Entonces eso lo voy a pasar primero a esto, y de ahí, de la parte del patrimonio, delitos y infracciones, pasamos al tema administrativo, netamente, en la parte que corresponde a suelo forestal. ¿Ya? Tiene una intro, bueno, el índice, compuesto marco jurídico, obligaciones del Estado, aspectos preventivos. Es una de las cosas de las características que siempre que yo toque el tema penal o temas administrativos, sancionatorios, siempre yo voy a tocar el tema preventivo como política. Para mí es muy importante el tema prevención. Como parte de la gestión pública del Estado, luego vienen los tipos penales, hay una exposición de la opinión técnica fundamental del informe, que es el artículo 149, y un poquito de retos para el futuro del derecho penal, pero luego de eso ya pasamos a suelo y estrictamente a la 149, que también va entre todo eso, ¿ya? El derecho penal como tal, y un penal ambiental, es que sabemos que dentro de esos capítulos vamos a encontrar el derecho forestal. El derecho ambiental es un estudio conjunto de disposiciones y normas que me van a tipificar y van a regular o me van a prohibir o sancionar los actos humanos referidos al ambiente y los recursos naturales. Cuando decimos ambiente, tenemos que pensar que en la Ley General del Ambiente dice ambiente o también entiéndase, amplíese, compréndase el tema de los recursos naturales. En el tema de recursos, ahí vamos a entender el tema pues, forestal. Y su entorno, pero siempre para buscar un tema de equilibrio, sostenibilidad y recursos, digamos, el desarrollo sostenible. Si hablamos de una rama especial del derecho penal ambiental, conjuntos, digamos, conceptos conjuntos de normas que tienen como objeto la conducta humana relacionada con el medio ambiente y su equilibrio, tiene que ver con el crecimiento económico, la cultura, equidad social, protección. Es relacionado con el derecho público y sus demás normas, está relacionado al manejo sostenible y derechos de la tercera generación en la parte ambiental. Pero en sí, ¿qué cosa es el derecho penal? Conjunto de normas jurídicas que a relacionado a la conducta social jurídicamente reprochable, que se le impone una pena o una medida y tiene que ver pues, con una medida de seguridad como consecuencia de esa conducta. Tiene que ver con la conducta punible y una consecuencia de ese acto jurídico. Acuérdense eso, típicamente antijurídico y culpable, conducta típica. Es un derecho penal objetivo, hay una parte subjetiva, dogmática y jurídica de la estructura misma del derecho penal. Penal objetivo relacionado a las normas, derecho positivo. Subjetivo está relacionado al hecho del castigo, al Estado por castigar. ¿Qué es subjetivo? Dogmática, bueno, es el positivo, la manera, el dogma, la doctrina, las corrientes. Su finalidad, sí, es un control social, una estabilidad del Estado, digamos, del derecho, ordena y regula el comportamiento, comando y control, control social, los fundamentos de intereses para la convivencia, a su vez tiene que ver con bienes jurídicos y tiene que tener una función y motivación. Público, liberal, fragmentatorio. Público tiene una parte judicial, garantizador, finalista teleológico, valorativo, normativo. Supuestamente tiene que tener resocialización, monista. Límites del derecho penal subjetivo: dignidad humana, la igualdad, la proporcionalidad, la razonabilidad, el principio del acto, el juez natural. Cada uno de estos temas del tema subjetivo es que vamos a encontrar un poco, por ejemplo, el principio de culpabilidad, legalidad de los delitos y las penas, debido proceso, no vicente. Y acá en el tema de subjetividad es que el juez, y también diría que la parte administrativa, tiene que evaluar muchísimo la conducta. Y vamos a encontrar pues un tema de culpa consciente y no es fácil el tema de muchas veces descubrir el tema subjetivo.
Lo criminológico o intercriminis, o el camino del delito, estudia propiamente el delito, el delincuente, la víctima, el control social. Está relacionada a una política criminal y a la parte de la criminalística, como doctrina, como especialización, que configura el derecho penal de una forma más eficaz. Entonces tenemos lo sustantivo, lo típico, el procedimiento y el ejecutivo, lo va a ejecutar. Desde un punto de vista jurídico, es una facultad que tiene el Estado de castigar el derecho del Estado. Desde un punto de vista objetivo, conjunto de normas jurídicos penales que me regulan la actividad punitiva del Estado, que determina en abstracto los delitos, las penas. ¿Por qué es importante esta parte de doctrina tener que explicarla? Para poder entender los delitos forzados. O sea, voy a entender un poco el tema destrucción del bosque, el tema agravantes, etcétera, dentro del campo, que significa tráfico de madera, exportación, ¿cómo poder entender esos del 310 para adelante? Si es necesario conocer un poco de base de estos temas. La naturaleza jurídica del derecho penal es una rama del derecho público interno que tiene que proteger intereses individuales. Acá estamos de intereses, bienes jurídicos tutelados, que tiene una tarea, digamos, de penar, imponer una pena, imponer una medida de seguridad, y es una función típicamente pública que solo le corresponde al Estado. Al Estado representado pues, por un fiscal provincial, un juez, ramas. Desde el punto de vista mucho más amplio, el derecho penal está dividido en tres ramas: el derecho penal material o sustantivo, que es de los tipos, lo procesal, cómo lo vas a ejecutar, o cómo pones en acción esta parte sustantiva, y el ejecutivo penitenciario, que al final es cómo lo cumple. Es el orden público y al margen es también proteger los bienes jurídicos tutelados. Esto ya lo hemos dicho. Es de carácter colectivo, no pertenece a una persona determinada, sino a la colectividad, lo cual implica que se le considere esto como digamos, como víctima en esta clase de delitos. Ojo, que en la parte ambiental estaríamos hablando desde el 304 hasta el 314 y sus modificatorias hasta el final. Conjunto de principios esenciales cuyo fin es proteccionista del hombre, del medio ambiente y de los recursos naturales. Aunque podemos discutir si es del medio ambiente, me suena mejor del ambiente, creo, pero hay veces algunos juristas que ponen del medio ambiente. Figura jurídico penal que sanciona el peligro, la lesión. O sea, cuando vemos el tema de peligro o lesión, es que no. También el hecho, por ejemplo, se me ocurre pensar de dejar un relave en una pendiente. Existe mucho peligro. Viene un guairo y termina en el río. Entonces, también tenemos que ver hasta qué grado ese peligro, de esa conducta, podríamos llegar a un delito ambiental. Se justifica en leyes penales en blanco porque requerimos toda la parte ambiental. No es exclusivamente, digamos, liberal, sino que se parte a la hora de conocer ese derecho penal, tienes que irte a lo administrativo. Y es decir, a una parte técnica, económica, administrativa, social, en la cual vamos a caer o terminar en una opinión técnica fundamentada. Por eso se llama ley penal en blanco. Se habla de leyes penales en blanco para referirse a ciertos preceptos penales. No expresan completamente los elementos específicos y el fiscal se ve obligado a trasladarse, y esto nació vía decreto supremo, por un reglamento de la 149 de la Ley General del Ambiente, traslada a una autoridad competente para que emita un informe fundamentado. Entonces ya le quita cierta función, digamos, cierta rigurosidad a esa autonomía que tiene el Ministerio Público expresado en su decreto legislativo 052. La naturaleza de los tipos ambientales, de lesión o de peligro concreto y abstracto. Existen un conjunto de marcos jurídicos.
que van desde convenios internacionales, constituciones, decreto legislativo 052, la ley del ambiente, normas ambientales, las sectoriales, las sancionadoras, las normas técnicas, tienes el mismo código penal, procesal penal, transferencia de funciones y normas administrativas. Si hubiéramos que sacar todo este conjunto de normas, llenaríamos este salón de normas. O sea, literalmente, imagínense una biblioteca por cada sector. Todo este salón con normas solamente ambientales. Se llenan literalmente todo este salón. De implicancia penal, todo lo referido a las normas penales, penal, procedimiento penal, código decreto legislativo, calendario de aplicación del código procesal, lo que va a pasar en todo el año, como acuérdense que en el sumario se pasa al ordinario, mejor dicho, la aplicación de los procesos orales, ley que regula la intervención de la policía y el Ministerio Público, la investigación preliminar, facultades del fiscal para la intervención y control de comunicaciones, procedimiento para adoptar medidas excepcionales, junta de fiscales, creación de fiscal supremo ambiental, coordinaciones. Y en lo ambiental es igual, vemos que es bastante grande, porque acá aparte también entran los sectoriales. Esto es lo básico. Ley General del Ambiente, el SNGA, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Especialidad, este es el CIA y este es el SNGA, cada uno con su reglamento y bueno, los objetivos del milenio, pero este es lo ambiental. Lo administrativo, este conjunto, el derecho administrativo que me preguntabas, este conjunto de normas que va a tener que, es toda una especialidad, es bastante grande, no solamente es la 27, sino que tiene que comprender el contencioso administrativo, los decretos legislativos, transparencia y acceso a la publicidad. La 29060 ya fue modificada por el decreto legislativo, y convenios y tratados internacionales relativos a madera, bosque, la parte ambiental, que es realmente muy amplio. Y luego entramos al tema de transferencia de funciones para saber quién es quién. O sea, imagínense, solamente para conocer el tema penal ambiental hay que referirse a cada una de esas ramas y no es fácil. Al final muchas veces es necesario terminar con una matriz de competencia. La parte normativa, porque ya esto es creciente, es una progresión relacionada al tema ambiental y los recursos naturales. Convención de las Naciones Unidas contra que también entra el tema de corrupción. Si lo quisiéramos poner como sectores, tenemos que poner la política nacional del ambiente en el centro, la criminalidad también ambiental, que no existe, como política criminal ambiental no existe como tal. Una política de persecución estratégica del delito tampoco existe. Miren, algo muy curioso. Si tenemos 15.000 o 16.000 juicios ambientales, esa inseguridad ambiental siempre nos debemos referir si existen las políticas y los acuerdos en temas de criminalidad ambiental. Tenemos sí solamente la política nacional del ambiente, pero tenemos una política criminal ambiental, no. Y esto debería estar sustentada en temas de prevención y en acuerdos nacionales. Estas políticas de persecución estratégica del delito como tal, que podrían estar dentro de la política criminal, no, o dentro de los acuerdos nacionales tampoco está. Esto es parte, si lo ponemos al lado de lo que significa que la seguridad ciudadana, no la tenemos inseguridad ciudadana. Y recién están colocando estos temas de políticas de persecución que están saliendo, pero en la parte ambiental no hay. Y esto es lo que falta construir. Producto de estas ausencias es el tema de no entender el tema de la criminalidad ambiental, que nos da un resultado, claro, con esta política, de 15.000 juicios ambientales. 15.000 juicios ambientales. 9.000 pasivos ambientales de minería artesanal. 6.000 pasivos de hidrocarburos, sin contar los temas pesqueros, forestales, agua. Entonces, hay temas que nos falta mucho por entender. Y en cada uno de esos sectores hay implicancias de la policía, el Poder Judicial, la Contraloría, el ICAPI, gobiernos regionales. Tiene que ver, sí, con la reducción de la pobreza, muchísimo, transferencias de fusiones, el tema de transporte, digamos, tiene su política, educación, agricultura, pesca, sus políticas. ¿Por qué en cada uno dice las palabras políticas?
Porque hay que preguntarse si existe esa política ambiental que tiene que estar implementada, pero a su vez tiene que estar puesto el tema de la persecución estratégica del delito. Tenemos que ver o enfocar que el tema administrativo sancionador es preventivo. Si yo logro desarrollar políticas preventivas en la parte del procedimiento administrativo sancionador administrativo, yo logro quitarle muchísima presión a la persecución estratégica del delito. Voy a tener menos, tengo más preventivamente. ¿Por qué? Porque es extrapenal, pero la pregunta es, ¿existen esas políticas en cada sector? No las hay. Entonces, hay que entender así el tema de los delitos. ¿Cómo está la función pública penal ambiental? Está relacionado, bueno, definitivamente con la Constitución política y las demás normas que rodean la parte técnica, administrativa, ambiental, y él va a ir formando esa función pública penal porque está relacionado a lo administrativo, y esto ha pasado por los años. Yo diría que recién está ocupando un interés nacional, incluso en la parte de jurisprudencia administrativa ambiental y temas de amparo. Entonces me planteo las siguientes preguntas. ¿Cuántas fiscalías ambientales, digamos, titulares existen? ¿Cómo vamos avanzando en esta creación? ¿Cómo vamos en el tema de juzgados especializados en materia ambiental? ¿Cuántos existen? ¿Deberían de estar? ¿O cuántas salas especializadas en materia ambiental faltan por hacer? Tribunales administrativos ambientales, como tal, siempre pasan a un contencioso administrativo. Pero la pregunta es, ¿son especializados? ¿Existen o no existen? ¿Cuántos procesos penales existen? En aquella época, 7.500, hoy 15.000 juicios. ¿Cuántas cobranzas coactivas son efectivas o se encuentran pendientes de cobrar? Y aquí sí existe, bueno, yo me planteo la pregunta, ¿existe un manual de investigación de delitos ambientales? Sí, pero estos son criterios para evaluar un poco y entender el tema ambiental, hasta dónde, digamos, ha crecido, o no se le ha enfrentado, o no se le comprende. Tenemos una comisión multisectorial encargada de elaborar las propuestas normativas de políticas orientadas a mejorar las condiciones ambientales, un decreto supremo de la PCM, que desarrolla las actividades económicas, especialmente la industria extractiva. Esta comisión sectorial que sería bueno que se la bajen para que puedan entender los temas ambientales. En lo que se refiere al capital natural del Perú, ¿cuánto de esto contribuye? 13%. Básicamente estamos hablando de minería. Pero también tenemos opiniones del Banco Mundial que, por ejemplo, en el tema de degradación ambiental casi equivale al 4% del PBI. Y si quisiéramos hablar de cuánto es la degradación o cuánto ocupa el tema ambiental, teníamos que estos costos están aproximadamente son el 4% del PBI y están divididos en contaminación atmosférica, enfermedades de origen hídrico, intradomiciliario, desastres naturales, sobreimplantación pesquera, el tema de erosión y salinización de suelos, deforestación, basuras y residuos. El tema de deforestación, acá tendríamos que poner tal ilegal, etcétera, pero miren los porcentajes que afectan a nivel nacional, lo que equivale al 4% del PBI. Y si eso es así, acá tenemos un poquito más con porcentajes y un poquito más de lo que falta desarrollar en el tema ambiental, pero si eso es así, si yo tengo mi crecimiento de 4%, la verdad que no voy a crecer si yo no atiendo esto. Como que nos dicen los de la PCM, dicen, vamos a crecer, sí, ya está bien, pero ¿cuánto nos falta arreglar? ¿Cuánto nos falta arreglar? Ahora con los desastres naturales voy a gastar X millones de soles. ¿Cuánto equivale? ¿Qué porcentaje del PBI significa nuestro desastre? Entonces tengo porcentaje de desastre más porcentaje de costos de contaminación de pasivo. Si sumamos los dos porcentajes y tengo un crecimiento de PBI, ¿queda afectado o no queda afectado? Y realmente da sano. Entonces, señalar y decir que vamos a crecer, sí, posiblemente crezcamos, pero todavía falta mucho. Pero tengo ahora mucho por enfrentar el tema de los desastres y el tema de los pasivos ambientales, de la degradación. Solo esto es el 4%, no sé cuánto equivale el monto total por el tema de desastres naturales. No sé cuánto es el costo de un PBI, eso hay que ponerlo también en números. Lo cierto que
en el tema de recursos naturales el Estado tiene obligaciones. Una obligación primero de respetar, que consiste en el deber del Estado de no interferir, en no obstaculizar e impedir acceso de goce del ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución. ¿Qué significa? Que todo ciudadano tiene derecho a, y el Estado debe ¿qué? Respetar ese Estado de Derecho, que es obligación de todos los actores involucrados en ese conflicto, de poder defender sus derechos a unir, y obligación de proteger, pero también el derecho, pero también el de los recursos naturales, defender los derechos no solamente de las empresas, sino de las demás personas naturales, y a qué? A un disfrute del derecho del ambiente sano, un recurso natural y de forma más sostenible. Lo tiene que garantizar también, respetar, proteger y garantizar, que debe asegurar que las personas que gocen de ese ejercicio de derecho establecido en la Constitución, pero tiene que promover, y para promover es necesario que estas personas puedan gozar sus ejercicios de derechos plenamente, implica formalización, información, ordenamiento, educación, etc. Pero reitero, el Estado tiene la obligación de promover, garantizar, proteger y respetar. En el tema forestal, yo quisiera saber si acá tengo el corredor minero, de qué forma el Estado me ha respetado estas normas, de qué forma el Estado me ha protegido esto que está acá, o me ha garantizado de que no ocurra esto, o me lo pueda promover. Aquí existen obligaciones del Estado que fueron incumplidas durante los años 2008, 2010, 2015, en relación a un recurso forestal, en la cual tenemos daño forestal en 70.000 hectáreas. Si vamos a transportar madera, ¿cómo serán nuestras intervenciones? Y esto ya lo hemos visto. Él acá le va a preguntar, lógicamente que el supervisor le va a decir, oiga señor, no tiene el diámetro, esa no es la especie, ni siquiera está en su forma 20. Oiga señor, y si verifico acá en la oficina ya no tiene saldo. Y le va a preguntar, ¿quién le dio la guía de transporte forestal? Y el transportista le va a decir, señor, en la extracción yo no estuve, pero los documentos me los dieron en la región. El camión no es mío, usted ya sabe, el jefe. Y tratar de decir quién es el jefe, eso después se lo puede explicar, pero eso me lo entregaron en la región. Yo solamente dejé el sol cerrado. Y estoy hablando de corrupción, que muchas veces cómo pasa esta madera a cualquier hora. Y esto del control previo, que ya lo hemos visto, el control previo no solamente es del camión, es el control previo a la hora de elaborar las normas, a la hora de evaluar y a la hora de aprobar. Entonces ese control previo, esa prevención lo aplico en las normas durante su evaluación misma del acto, la aprobación, los expedientes técnicos y el tema posterior. Definitivamente no podemos caer, y eso está relacionado a la función pública, de los errores. No, o cometí un error o hubo fraudes. Y estos son conductas típicas con respecto a las declaraciones juradas, evaluación de expedientes, de normas, revisiones, temas de omisión dejados de, y es una omisión propia o impropia, una comisión dolosa o intencional, culpa consciente e inconsciente. Estos actos de errores y fraudes, de omisiones y comisiones, siempre recomiendo lleven un curso de especialidad en la Contraloría General de la República que ayude a entender bien la conducta del funcionario servidor público. Entonces, ese enfoque que debemos tener al ambiente o al sector forestal es la que utilizo el concepto de Raimundo Gacín, que dice: la prevención es un conjunto de medidas de política criminal con la exclusión de las medidas de intervención penal que tienen por finalidad exclusiva o al menos parcial limitar la posibilidad de aparición de actividades criminales. ¿Qué es lo que yo siempre le he referido a la autoridad competente, la OEFA, ANA, Forestales, el FOR? Es que haga un esfuerzo en limitar las posibilidades de aparición de actividades criminales. El esfuerzo en limitar. En la medida que yo tengo un esfuerzo en limitar las posibilidades, en recortar nuevas modalidades, es que yo estoy aplicando la prevención. Tenemos que bajar, tenemos que adelantarnos el pensamiento del delincuente y tratar de superar esto, el tema del monopolio en las funciones, discrecionalidad de exceso en el cargo, no transparencia en las aprobaciones.
Cuando superemos el tema de corrupción de principios ambientales, de monopolio de las funciones, de discrecionalidad o de transparencia, comenzaremos a ver un tema, vamos a vencer el tema del fraude ambiental. ¿De dónde nace? Siempre dirán, ¿por qué el profesor, por qué este alumno o abogado siempre habla de la prevención? El Código Penal señala en su artículo primero preliminar, dice: este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y la sociedad. ¿Qué le está diciendo al juez? ¿Qué le está diciendo al fiscal? En materia ambiental se traslada al administrativo. ¿Qué nos está diciendo? Que su objetivo es la prevención del delito y las faltas. Si esto es así, ¿por qué dejamos que el fiscal o el juez tenga demasiada carga procesal? Si no vencemos, no bajamos esta producción de 15.000 juicios, es porque hemos dejado de trabajar en la prevención de delitos y faltas. Pero trabajar en la prevención de delitos y faltas es trabajar en el área administrativa. Esto existe porque acá hemos fallado en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y en el sistema de evaluación de ese IGA, de ese instrumento de gestión ambiental. Para el caso que nos reúne de un POA y PGM, aquí hemos fallado y un huaico ha caído y se han producido delitos y delitos y delitos. Por eso siempre critico yo mucho, soy muy crítico al hablar siempre del fiscal. Dime cuántos juicios tienes, y si tienes 300, 4.500 o 2.000 o 3.000 es porque has dejado de trabajar en la prevención. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, el recurso tenemos que elevarlo, subirlo y trabajar este campo en el área de prevención. Esto tenemos que trabajar de prevención para poder salvar esto. Esto tenemos que salvar, pero acá tenemos que, todo esto que está acá, tenemos que ponerle un capítulo y trabajar en prevención. Esto es demasiado tarde. Es absurdo que uno vaya, yo estoy aquí, me ha costado 5 o 7 días para llegar a 3, 4, 5 especies para yo encontrar un árbol tumbado. Desde el punto de vista, digamos, lógico, me están pagando para yo hacer un informe de un árbol que ya está tumbado. Acá el delito está consumado. Esto tiene ¿cuánto? 2 años de calado. Voy a informar que el titular es responsable, pero este árbol no lo he salvado. No lo he salvado. O sea, me pagan para decir dónde está el cadáver, hago un informe del escenario del delito y hago este informe. Punto. E interprete quién es el responsable o búsqueme quién es el responsable. Pero señores, aquí yo ya llegué tarde. Yo llegué tarde. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el chip. No buscar esto, sino el árbol en pie y con una prevención más fuerte. ¿Qué significa trabajar con principios a priori? Un control previo. Y esto yo lo felicito porque ya lo están haciendo, pero también hay que hacerlo en el tema agua, pesca y del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto. Tenemos que actuar antes y no después. Simplemente porque los daños ya están consumados. Y esto es lo que ocurre, no solamente en tema forestal, ocurre en pesca, hídricos y en otros tipos, y nos caemos en el campo regular de lo que significa el peligro. Pero lo cierto es que el Estado, en vez de manejar riesgos controlados, maneja peligros. Entonces tenemos que cambiar de chip. Esto ya es tarde. Esto es tarde. Eso es tarde. Todo eso es tarde. Todo eso es tarde. Con muchas desde aserraderos ilegales, en más de 160 o 180 en Pucallpa, en otras regiones, o bajo estas modalidades de las áreas naturales protegidas, o que me hagan caminar en una concesión 2 días de viaje, 7 días, 5 días, o llegar con todo un equipo para encontrar esto tirado. Discúlpeme, esto ya es demasiado. O sea, no tiene sentido trabajar. El Estado gasta mucho dinero en el personal, gasta dinero en la logística para emplear y transportar, para que me diga que yo ya llegué tarde y que pasó esto, y ahora tengo que hacer la novela, interpretar y hacer como un informe quién es el responsable, tanto el administrativo como el fiscal. Yo creo que tenemos que cambiar de escenario y nuevas políticas. Lo mismo sucedió
el lavado de activos, el alcalde de Pucallpa. Muchos acá van a ver el tema del lavado de activos y muchos de estos temas están hechos con transporte de madera, narcotráfico. Ya encontramos el tráfico de madera con lavado de activos. Y este señor digamos, tiene un conjunto de fortuna del lavado de activos. Este es el ejemplo, este es lo peor, cuando ya llegamos al lavado de activos y encima al narcotráfico. Entonces, tenemos que pensar que tenemos que modificar, ya esto es demasiado, es dejarlo totalmente, o encontrar simplemente destruido las maderas cortas, tenemos que bajarle el precio. Esto también realmente es lamentable. Me bajo el precio, esta facultad la tiene áreas naturales protegidas, pero el daño ya está hecho. Hay que decir, sí, pues el talador no lo pudo sacar, pero el daño para nosotros, para el área natural o para la especie ya también está hecho. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no podemos llegar un poco más temprano? Acá se van corriendo, se van trasladando y me dejan las trozas, y ya tratar de agarrarlo es más complicado, o encontrar simplemente pistas de que van a regresar por esto, pero ya también está talado. O sea, ¿cuáles son las condiciones o las garantías para poder llegar a tiempo? Y ese debe ser nuestro esfuerzo hacia la prevención. Lo mismo me sucede en la sierra. Estos son eucaliptos, pero tienen la característica de que no todos tienen el mismo diámetro de corta. Este operativo lo hice en el 2001, cuando era fiscal provincial, en Arica, Urcón, y yo era fiscal en Colombo. Tenía coníferas y tenía eucaliptos, bosques. Y se me encargó hacer el operativo a las 4 de la mañana. ¿Qué fue lo que encontré en el camión? Y en un patio, esto. Pedí el plan de manejo y no había diámetro de corta, y no estaban las trochas, no había trochas inadecuadas, la tala no estaba